Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal Jade Crochet. Vamos a tejer a nuestra hermosa conejita Rafaela. Súper bonita, coqueta. Nuestra conejita mide 17 centímetros. Desde la punta de la orejita así inclinada hasta la punta de los pies mide 17 centímetros. Y todo va a depender del grosor de hilo y grosor de crochet que use. En este caso vamos a usar hilo de grosor de 2 milímetros de 2.5 milímetros. Utilizaremos algodón siliconado para el relleno. Estos ojitos miden 10 milímetros. Ya que los ojitos pequeños también son ideales cuando el amigurumi es más pequeño. Pero los ojos grandes resaltan más. Vayan a probarlo ustedes, ¿eh? Entonces vamos a tejer el paso a paso. Muy bien. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo o arito mágico vamos a tejer puntos bajos. Vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, jalamos la hebra para cerrar completamente el anillo y vamos a tejer cerrando con puntos deslizados cada vuelta. Es decir, tomo este primer puntito, deslizo y ajusto muy bien aquí. Para la vuelta número 2 levantamos una cadena y vamos a tejer 8 aumentos. Es decir, en este primer punto tejeremos un aumento. En el siguiente un aumento. De la misma forma en el siguiente. Y así vamos a rodear toda esta vuelta con aumentos, ¿sí? Cuando finalicemos la vuelta número 2 vamos a tener 16 puntos bajos. Y aquí cerramos con un punto deslizado. La parte central siempre ajustando. Para la vuelta número 3 vamos a tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Levantamos siempre una cadena y ajustamos bien esa cadenita. Entonces aquí vamos a hacer grupitos de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Este grupo vamos a repetir toda esta vuelta por 8 veces. Un punto bajo y en el que sigue un aumento. Vuelta número 3 finalizado. Vamos para la vuelta número 4. La vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque no quiero que el aumento me quede en este aumento de la hilera anterior. Entonces yo quiero que me quede al costado, pero no en la misma dirección. Entonces vamos a empezar aquí con un aumento. Seguimos con 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Nuevamente seguimos esa secuencia, 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Estamos repitiendo lo mismo, solo que no queremos que nos lleguen en los aumentos de la hilera anterior. Ok, entonces seguimos tejiendo así, 2 puntos bajos, un aumento. Cuando finalicemos vamos a tener 32 puntos bajos. Muy bien, ahora comenzaremos la vuelta número 6. Aquí vamos a levantar una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2,
3. En el punto que sigue, un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir toda esta vuelta por 8 veces. Cuando finalicemos vamos a tener 40 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a comenzar desde la vuelta número 7 a la vuelta número 11. Vamos a tejer 40 puntos bajos en cada vuelta, punto por punto, ¿sí? Entonces nos vemos finalizando la vuelta número 11. Finalizada la vuelta número 11, vamos a comenzar con la vuelta número 12. Entonces aquí lo que vamos a hacer es levantar una cadena, ajustamos bien. Vamos a tejer 10 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a continuar con 8 aumentos. 8 aumentos seguidos. Entonces en este primero, ahí pongo a 1, un aumento. 2, 3 aumentos, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos seguidos. Vamos a seguir continuando. En esta parte es donde va a ir la naricita. Entonces vamos a hacer aquí una separación de 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente para el cachetito. Aquí este es el primer cachetito. Aquí el siguiente. Vamos a tejer 8 aumentos. Muy bien. Así como que se va levantando ya esta parte. Seguimos para finalizar hasta aquí 10 puntos bajos seguidos. Aquí, cuando finalicemos, vamos a tener 56 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta número 13, 14, 15 y 16. En cada vuelta vamos a tejer los 56 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 17, ¿sí? Levantamos aquí una cadena, ajustamos muy bien. Vamos a tejer 10 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos bajos seguidos. Ahora vamos a comenzar con disminuciones, así como hicimos el aumento para generar este cachetito. Ahora haremos 8 disminuciones seguidas. Y así hemos generado el primer cachetito. Ahora vamos a hacer la parte de la nariz, que es pequeña, que vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos.
Ahora nuevamente para dar ya esta curva al cachetito, en este lado vamos a tejer 8 disminuciones seguidas. Una vez finalizados los 8 puntos de disminuciones, les va a quedar de esta manera. Muy bien, y para finalizar esta vuelta vamos a tejer 10 puntos bajos seguidos. Cuando finalicemos aquí vamos a tener un total de 40 puntos bajos en esta vuelta número 17. Aquí. Y así se va formando los cachetitos. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 18. Levantamos una cadena y vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Aquí empezamos con el primer punto, 1, 2, 3 y en el que sigue tomando las hebritas de afuera para tejer la disminución. Esta secuencia vamos a repetir por 8 veces y cuando finalicemos vamos a tener un total de 32 puntos bajos. Muy bien, hasta aquí con los 32 puntos bajos. Vamos a tejer una última vuelta, que es la vuelta 19. Aquí la secuencia de un punto bajo y una disminución. Esta secuencia lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. Y cuando finalicemos, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, una vez finalizado, lo que vamos a hacer es bordar en primer lugar la nariz. Si ustedes se fijan, donde hemos hecho los aumentos, que son ¿ve? Entonces aquí. Entonces aquí donde están los aumentos, donde se hicieron los aumentos, ustedes van a ver que termina 1, 2, 3, 4 y luego empieza otros aumentos. Entonces tengo desde aquí hasta aquí y la mitad sería este. Ya, entonces lo que vamos a bordar es aquí. Este de aquí. Aquí y aquí. Así es como vamos a bordar. Y este es nuestro punto central. Fíjense. Entonces ahí. Los ojitos de seguridad los vamos a ubicar aquí en la vuelta número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En esta dirección ubicamos los ojitos. Nariz donde finalizamos en esta dirección. Vamos a contar. Este punto también cuenta 1, 2, 3 y en el punto 4 colocamos el primer ojito. Misma esquina de la nariz, un punto hacia arriba en el número 9, en la vuelta 9, contamos 4. Este de acá cuenta 1, 2, 3 y ahí colocamos el ojito de seguridad. Debajo del ojo, que sería este punto. Aquí lo que vamos a hacer es fruncir estas dos partes para darle hundimiento a los ojos. Ahora vamos a resaltar los ojos. Bueno, aquí fíjense cómo lo estoy haciendo para los dos ojitos.
Divino el resultado. Ahora vamos a agregarle las pestañitas para que mejore la expresión en el rostro de nuestra conejita Rafaela. Fíjense cómo lo estoy haciendo, de esa manera lo tienen que bordar las pestañitas. Como ya hemos terminado la cabeza así con estos ojos bien grandes, muy bien, vamos a seguir tejiendo a nuestra hermosa conejita. Ahora vamos a tejer las patitas. Luego vamos a unir a la otra patita y seguir tejiendo con el cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Bien, la vuelta número 2, vamos a levantar aquí una cadena, la secuencia de un punto bajo y un aumento. Toda la vuelta vamos a repetir con esta secuencia de un punto bajo y un aumento. Ya cuando finalicemos aquí vamos a tener un total de 9 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado esta segunda vuelta. Para la tercera vuelta levantamos una cadena, vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos. Y en este siguiente punto un aumento de puntos bajos. Y seguimos con 4 puntos bajos hasta finalizar esta vuelta. Muy bien, aquí en esta vuelta número 3 vamos a tener un total de 10 puntos bajos. Vamos a levantar una cadena y vamos a comenzar a tejer la vuelta número 4. Aquí vamos a tejer 5 puntos bajos seguidos. Y en el punto siguiente un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Seguimos con 4 puntos bajos para finalizar esta vuelta. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Cuando finalicemos vamos a tener aquí un total de 11 puntos bajos aquí alrededor. Vamos a comenzar la vuelta número 5. Levantamos una cadena y vamos a tejer 5 puntos bajos seguidos. En el punto que sigue aquí un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Continuamos con 5 puntos bajos seguidos. Esta vuelta número 5, cuando finalicemos, vamos a tener aquí un total de 12 puntos bajos alrededor. Y vamos a tejer la otra patita exactamente igual. Yo ya lo tengo aquí tejido. Entonces lo que voy a hacer es unir, hacer aquí es levantar 6 cadenas. Levantamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hasta aquí la vuelta número 5. Y vamos a unir a esta patita
En el primer punto donde hemos finalizado, ahí ese punto vamos a tomar. A partir de aquí ya vamos a empezar con la vuelta número 6. Ok, entonces aquí tejo el primer punto. Este sería el 1. Ajustamos. Vamos a tejer en esta patita 12 puntos bajos. Es 11 y 12 puntos alrededor bajos. Ahora sobre estas cadenas vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegando aquí en la otra patita vamos a tejer 12 puntos bajos alrededor. 12. Aquí vamos a tejer 6 puntos bajos seguidos. Aquí ve en esta pestañita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta aquí. Alrededor de la vuelta número 6 vamos a tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 7. Voy a poner aquí un marcador. Y a partir de este punto, ya tienen que contar y que les dé 36 puntos bajos. Aquí en la vuelta 7 vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos. 1. Yo uso esta hebrita como marcador. Ustedes pueden usar los marcadores tradicionales, pero a mí me facilita y me es mucho mejor con este. Vayan a probar ustedes también si es que tal vez no lo han usado así con hebritas. Vamos a tejer 5 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto que sigue un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Nuevamente vamos a repetir esta secuencia. 5 puntos bajos seguidos. Y en el siguiente un aumento de punto bajo. Así vamos a repetir toda la vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 42 puntos bajos. Si ustedes se fijan que a partir de la vuelta número 6 ya estamos tejiendo en forma espiral. Ya, es por eso que acá mira cómo nos queda. 7 vamos a empezar con la vuelta número 8, 9, 10 y 11, donde vamos a tejer los 42 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 12. Aquí vamos a tejer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Y lo vamos a repetir por 6 veces. Así. Lo vamos a repetir por 6 veces y cuando finalicemos vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Una vez finalizado vamos a comenzar la vuelta número 13 y 14. Vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, ahora comenzaremos con la vuelta número 15. Aquí ya vamos a hacer una secuencia de disminuciones. Vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4. Y una disminución que son tomando las hebritas de afuera del primero y del siguiente. Rápidamente. Nuevamente vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Así vamos a repetir toda esta vuelta. Y cuando finalicemos vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Finalizada esta parte, vamos a comenzar con la vuelta 16 y 17, donde vamos a tejer
30 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, hasta aquí ya hemos avanzado. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 18, donde vamos a tejer una secuencia también de disminuciones. Ya, aquí está mi marcador, entonces comenzamos. 1, 2, 3. 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Esta secuencia lo vamos a repetir por 6 veces. Y cuando finalicemos vamos a tener un total de 24 puntos bajos aquí alrededor. Muy bien, aquí antes de finalizar esta vuelta nos toca hacer disminuciones. Entonces también se va a hacer el cambio de color. Lo que vamos a hacer es tomar las hebritas de afuera para tejer la disminución. Pero al momento de cerrar lo vamos a hacer ya con el otro color que hemos designado para el color del vestido. Cerramos y vamos a seguir tejiendo ahora en el siguiente. Para la vuelta número 19 tejeremos punto por punto, así, y también escondiendo estas 2 hebras por la parte de atrás. Ya, en la vuelta 19 vamos a tejer 24 puntos bajos. Muy bien, hasta aquí. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 20, pero aquí vamos a tomar solamente las pestañitas de adentro. Entonces tomo así del siguiente, solamente la pestaña de adentro, y normal tejemos el punto bajo. Entonces recuerden que está quedando una pestañita por la parte de afuera. Eso es para tejer el vestido ahí, ¿ok? Entonces así los 24 puntos bajos en esta vuelta número 20. Una vez finalizada esta parte, vamos a comenzar con la vuelta 21 a la 23, tejiendo punto por punto los 24 puntos bajos, ¿sí? Muy bien, finalizada esta parte, aquí vamos a comenzar ahora a tejer el vestidito. Ya hacemos un nudito de inicio, tomando estas pestañitas delanteras que hemos dejado. Ahí. Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Lazada nuevamente en esa misma pestañita, una vareta. Lazada en la siguiente pestañita, una vareta. En esa misma pestañita, o sea, estamos tejiendo 2 varetas en cada pestañita. Muy bien, una vez finalizada esta parte, vamos a comenzar a tejer los flequitos que lleva este hermoso vestidito de nuestra conejita Rafaela. Aquí vamos a levantar 3 cadenas. Y aquí en este mismo punto, un punto deslizado. Nuevamente levantamos 3 cadenas. Aquí en el siguiente, un punto deslizado. Oh. Nuevamente 3 cadenas. En el siguiente, un punto deslizado. Y así vamos a repetir toda esta vuelta. Muy bien. Ahora vamos a tejer esta pequeña orejita que lo vamos a poner así, luego doblando. Y así vamos a coser. Entonces, para la oreja vamos a comenzar con un anillo mágico. Y dentro vamos a tejer 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos este pequeño círculo. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 2 y aquí vamos a levantar una cadena y vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Esta secuencia. Un punto bajo en el que sigue un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener un total de 9 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. La vuelta número 3 vamos a levantar una cadena, la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y en el que sigue un aumento. Así vamos a repetir por 3 veces y cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a levantar una cadena y vamos a tejer 12 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada punto de la hilera anterior. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la vuelta número 5. Levantamos una cadena, aquí vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Y en el punto que sigue el aumento. De esta manera vamos a repetir toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener un total de 16 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer un punto en cada punto, que van a ser un total de 16 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 7. Vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos seguidos y un aumento. Y en el punto siguiente un aumento. Así vamos a repetir toda esta vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener un total de 20 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a comenzar de aquí ya punto por punto. De la vuelta número 8 a la vuelta 15 vamos a tejer 20 puntos bajos en cada vuelta. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 16 y aquí vamos a tejer disminuciones, ¿sí? Para que esta abertura sea pequeña. Vamos así le va a quedar la orejita. Ahora vamos a tejer este pequeño bracito. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. La vuelta número 2 vamos a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento por 3 veces y vamos a tener un total de 9 puntos bajos. La vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, una disminución hasta finalizar y vamos a quedar con 6 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 4, esta que es 4, 5, 6 y 7, vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta con este mismo color, el color del cuerpo. Ya, ahora
vamos a dar 2 vueltas más, pero con el otro color, el color del vestido que están tejiendo, ¿sí? Entonces ahí vamos a colocar a nuestra conejita y también las 2 vueltas de la manguita tiene que ir del mismo color. Y aquí colocaremos el brazo, así de esta manera. Muy bien, hasta aquí finalizado con todas las piezas. Tenemos los 2 bracitos ya así en forma recta. Y un punto del cuerpo en forma recta. Un punto de la cabeza en forma recta. Y siempre ajustando bien. Y aquí un punto en forma recta del cuerpo. Y ajustamos bien. Nuevamente un punto de la cabeza. Ya vamos girando. Y un punto del cuerpo. Ajustamos bien. Y así se va a ir cerrando, fíjense. La idea es que tienen que coger punto por punto. Y así vamos trabajando toda esta vuelta. Entonces las orejas van a ir así, echadas. Entonces yo ubico aquí uno. También vamos a doblar y vamos a poner encima. Esta de acá va al ras del anillo mágico. Y esta de acá va encima. Para coser vamos a doblar esta parte y vamos a fruncir. Tomar este puntito. Así. Ya es suficiente uno, pasamos por ahí. Ahora de la parte de la cabeza, así. Jalamos y ajustamos bien. Esa es la idea, de que tienes que ajustar muy bien. Ahora aquí tomas un punto hacia arriba de todo, pasando, atravesando toda la oreja y ajustamos. Nuevamente en la parte de abajo. Ahora sí, venimos para ahí, por el centro y todo atravesando. Y aquí, menos ahí. Entonces ahí voy a tomar un punto hacia arriba y ajustar. Nuevamente, tomamos un punto hacia arriba, pasamos nuevamente por dentro, casi todo el punto, así, ajustamos y vamos a tomar un punto así triple de la cabeza. Ahí. Ahora tomo también la parte de la oreja, triple, y ajustamos. Así un poquito vamos a ir ajustando esta parte porque quiero que quede firme. Siempre ajustando muy bien. Y así estaríamos terminando ya con nuestra conejita Rafaela, con esta mini coronita que el paso a paso lo encuentran acá abajo en la cajita de descripción. Les dejo que es rápido y fácil de tejerlo, ¿ya? Todo depende del grosor de hilo y crochet que van a usar. Entonces aquí usé un hilo más finito, la coronita me quedó bien pequeñita como para ella, como para nuestra conejita Rafaela. Muy bien, Dios te bendiga donde quiera que me hayas visto el paso a paso. Espero sus comentarios.